Gracias. Thank you. Muchas gracias. Me da mucho gusto regresar a la UNAM. Les agradezco su presencia y su tiempo. Lo que voy a hacer es hablar del futuro de la industria de la información, pero quisiera que nos concentráramos en un par de sucesos prácticos que me sucedieron y que tienen que ver con la relación que tenemos entre nosotros, los que representamos la industria de la información y las bibliotecas, y quiero compartir con ustedes lo que hemos visto en esta evolución y pues especularé sobre lo que nos depara el futuro. Y tengo 3 observaciones y me voy a concentrar en las primeras 2. Aquí hay temas delineados que ya se han detallado a lo largo del día y pues identifico que todos pensamos lo mismo, nos interesa lo que importa ahora y lo que va a importar en un futuro cercano. Una de las observaciones de las que quiero partir, y a nivel superficial pues no les dice mucho, las bibliotecas universitarias ahora ahondan con más seriedad las cosas en términos generales y se concentran en todos los recursos suscritos y cómo es que el contenido de estos recursos no nada más se va a apalancar, no nada más para cumplir los objetivos específicos y generales de la biblioteca, sino para poder aprovecharlos en toda la universidad. Y esto es lo que he visto y esto es lo que he experimentado con nuestros clientes. Estos son hechos, esto es lo que se está dando en este momento. A lo que me refiero con esta observación, y veremos los detalles de ella, es esto. Yo vengo de una organización que provee fuentes de información de calidad y muy profundas, la Web of Science que ustedes tienen aquí en la UNAM. Ahora, el uso de este recurso ha evolucionado de una manera muy marcada desde que se lanzó hace 15 años. Y pues empezamos como si fuera un cuento. Érase una vez que el mundo era sencillo. Empezamos con una base de datos, queríamos hacer búsquedas y de ahí recuperar información. Así de sencillo empezamos. Las cosas eran así de claras, así se usaba Web of Science cuando se lanzó. En un principio no era nada complicado, todo quedaba muy claro, la relación entre los usuarios quedaba muy clara, pero en el camino debo decir que pues ya tenemos bastante experiencia desde que lanzamos Web of Science, pues dimos la oportunidad de extraer datos o proveer de datos a los investigadores para que los utilizaran en sus actividades académicas. Entonces, Web of Science ha tenido ciertas funciones, además también no se utiliza nada más para cuestiones académicas, sino para cuestiones bibliométricas, pero en general es más académico. Así es que todas estas actividades se vieron en el camino, algunas tradicionales, pero después entró en este juego la tecnología. Entonces aquí pues no nada más estamos hablando de una base de datos, una biblioteca y Web of Science. Ahora empezamos a ver las búsquedas federadas en el camino con el uso de APIs y traductores que pueden tomar una pregunta de búsqueda y la pueden cotejar contra quién sabe cuántas bases de datos, 10, 20, 100, ¿no? Entonces las cosas fueron cambiando. Y la dinámica entre lo que nosotros ofrecíamos y lo que ustedes le dan en las manos al usuario cambia. Los sistemas de búsquedas federadas son fantásticos, pero lo que no nos presentan son información en su formato original y de la base de datos original. No nada más las funciones están ahí, sino que son elementos que tiene que tomar en cuenta quien utiliza estos recursos cuando hacemos la transferencia al usuario, y pues tenemos que tener mucho cuidado para ver cómo se va a presentar toda la información. Y bueno, ya exploramos ese camino, ya fuimos adaptando las cosas y pues seguimos estando en este campo tradicional del descubrimiento de un recurso. Pero una vez más las cosas cambiaron de una manera muy drástica unos años después, cuando empezaron los servicios de EBSCO, de Summon EDS, los servicios de descubrimiento. Aquí no nada más estamos haciendo una búsqueda en la base de datos, sino que aquí se toma la información, se indexa y se aloja en un lugar que no es nuestro, y eso nos pone muy nerviosos. Al principio es así, pero una vez más la dinámica ha cambiado de una manera muy marcada, porque uno no nada más busca dentro de los confines de mi servidor o un servidor, sino que esa información está en un lugar donde pues no tenemos el control de cómo le va a salir al usuario,
ni tampoco consideramos que sea la mejor manera de presentarlo, pero a partir de lo que ustedes nos dicen, estas son las necesidades y esto es lo que se tendría que hacer, esto sí conviene, esto le convendría al usuario. En términos muy sencillos para la agregación, por ejemplo, de todas las fuentes, entendemos sus peticiones y seguimos estando en este campo, en el campo del descubrimiento y el acceso a bases de datos para descubrir recursos. Entonces, en los últimos 12 años hemos visto este paso gradual. Pasamos de una base de datos muy sencilla a una interacción en donde el acceso a los datos pasa por muchas fuentes, hasta un tercero, hasta llegar a la fuente que se busca, pero de alguna manera sigue siendo tradicional hasta este punto. Y las cosas volvieron a cambiar. Y esto ya lo hemos visto por unos cuantos años. Vemos que hay repositorios institucionales ahora y se están poblando esos recursos institucionales y se ha mencionado a lo largo del día. El valor está presente, la necesidad es vigente, pero lo que enfrentamos ahora es que estamos pasando de proveer un servicio de descubrimiento a otra cosa. Estamos pasando a los datos se van a utilizar para una infinidad de propósitos y van cambiando las cosas y es lo que recibimos de ustedes y como les acabo de mencionar, a partir de los servicios de descubrimiento vimos un cambio, pero seguimos teniendo una relación muy fuerte con las bibliotecas y con los bibliotecarios. Ahora los repositorios institucionales pues empezaron a cambiar la manera en la que interactuamos. Las bibliotecas y los bibliotecarios van a la cabeza y de repente nos dimos cuenta de que pues interactuamos con las universidades, pero con la parte técnica, más que nada sobre cómo se estructuran los datos y cómo necesitan los datos y qué campos se tienen que incorporar. Y esto nos lleva a otras complicaciones, por ejemplo, cómo se presentan los datos, cómo se pueden utilizar en el repositorio institucional todos estos recursos, quién va a utilizar estos recursos, va a ser abierto, va a estar restringido. Entonces tenemos que hay una gran evolución hasta este punto, pues las bibliotecas y los bibliotecarios también empiezan a ver un cambio, vemos una expansión y en los últimos años vimos el cambio más drástico de todos. Y tengo que plantearlo de esta manera porque América del Norte, América Central y América del Sur están en esta curva, estamos por detrás de Europa y Asia y con esto me refiero a el uso de los datos para evaluar a una institución. Esto ha cambiado completamente la manera en la que interactuamos, no tanto con las bibliotecas, pero sí con las universidades. ¿Por qué? Porque ahora pues interactuamos con un nuevo actor. Hay otros ojos que analizan la información y lo hacen de una manera muy distinta. Y con esto me refiero a que ahora tenemos reuniones con los rectores, con los vicerrectores de universidades, los directores de las facultades y pues ya no estamos hablando de que nos reunimos nada más con el bibliotecario, sino que estamos interactuando con otras personas y además hay otra faceta en esta situación. No estamos hablando nada más de utilizar la información a nivel interno, sino que hay contratos con otras compañías que, digamos, crearon un recurso que la universidad quiere utilizar para evaluar sus creaciones académicas. Y lo dijo Chip, nosotros somos Thomson Reuters, somos uno, pero hay otros que han estado por mucho tiempo en este mundo. Entonces, si la intención es utilizar la Web of Science para evaluar internamente lo que se está produciendo en las facultades, tal vez esa información no quede en su institución, tal vez esté alojada en otro lado, no en sus universidades, y todos los derechos y permisos que tienen que ver con esa dinámica, pues cobran importancia. Y a lo que quiero llegar con todo esto que les digo es que la manera en la que interactuamos ha cambiado, en especial con las universidades, y esto lo vemos ahora, y con las bibliotecas también. Una de las reuniones más importantes en la comunidad de bibliotecas es la reunión anual del Consorcio Estadounidense de Bibliotecas, y también hay otra que se llama Ellen Midwinter, que se celebra en enero, en donde casi todos los administradores de bibliotecas acuden, y hubo una sesión en enero de este año
en donde se concentraron nada más en el papel creciente de las bibliotecas y los bibliotecarios en las actividades de evaluación de lo que produce una universidad. Hubo una mesa redonda dedicada a ese tema nada más. ¿Y por qué? Nos hemos dado cuenta que por necesidad, pues hemos tenido muchas reuniones con los rectores de universidades, con directores de facultades, con administradores. Y funciona mucho mejor cuando participa la biblioteca en esas reuniones, cuando la biblioteca y los bibliotecarios juegan el papel de un asesor confiable. El bibliotecario y la biblioteca tiene que ser visto como asesor, como consultor, porque ustedes conocen los datos, se conocen lo que está en Web of Science, conocen los pros y los contras, ustedes saben qué es lo que está pasando. Y para evaluar la producción de una universidad, pues ese ojo crítico lo tienen las bibliotecas y los bibliotecarios. Así es que estamos viendo que están cambiando las cosas para poder definir las afiliaciones de los autores, para presentar la información requerida para la evaluación, pues este es un uso que ni siquiera habíamos previsto hace 12 o 15 años. Si hubiéramos sabido que esto es lo que nos iban a pedir, bueno, pues hubiéramos identificado eso desde el principio y hubiéramos unificado la información desde antes. Así es que este es otro hecho, esto se está dando. Y una vez más en los Estados Unidos, en Canadá y en América del Sur y América Central, pues vamos pisando los talones a Europa, porque ya han utilizado por mucho tiempo Web of Science para evaluar la producción de sus universidades ya por mucho tiempo, pero esto es lo que veo que está pasando aquí en Estados Unidos, en México. En esta parte del mundo veo que la biblioteca está cobrando más importancia y sus bibliotecarios también, porque a partir de la experiencia les puedo decir que cuando ustedes participan las cosas saben mejor y ustedes pueden fungir como coordinador en este tipo de emprendimientos. Esta es otra de las observaciones que quiero compartir con ustedes. No me estoy yendo muy a futuro, sino que esta es una observación de lo que se da en estos momentos y en los próximos 2 años pues van a ver que la relación va a cambiar, no sé cómo la quieran llamar, entre proveedor, universidad, cómo interactúa la universidad con sus proveedores, bueno, se va a manifestar y verán ustedes que cobrarán una importancia muy marcada. Esta es la observación número 1. Esto es lo que vemos en estos momentos. Ahora, lo que quiero llegar es que la evolución de cómo interactuemos depende de ustedes. Nos interesa trabajar con las universidades a través de las bibliotecas, nos sentimos muy a gusto trabajando con las bibliotecas y los bibliotecarios, pero ¿qué tanto van a participar ustedes en otras iniciativas que tenga la universidad? Bueno, dependerá de cómo trabajemos nosotros. Y les presenté estas observaciones primeramente como hechos. Ahora les voy a presentar uno de los temores que tengo y voy a ser el abogado del diablo porque, bueno, muchas veces nuestros recursos pues están de alguna manera siendo puestos a disposición de los usuarios de manera abierta, pero aquí estamos hablando de que no es cualquier tipo de información, estamos hablando de información académica y por eso debo de expresar que el acceso abierto es uno de nuestros temores, porque no estamos hablando nada más que el contenido es revisado por los pares y pues se va a tener un acceso abierto. En el Web of Science nosotros indexamos muchos recursos de acceso abierto de calidad, revisados por pares, pero a lo que me refiero aquí para justificar el temor es lo que hace muchos años se les llamaba literatura gris, este contenido que no entra en una categoría definida y sí es de utilidad, sí, pero ¿quién lo ve? ¿Quién lo está avalando? ¿Quién revisa que se hayan seguido normas? ¿Cómo vamos a cotejar esa información en esta modalidad de acceso abierto? Y no quiero hablar del acceso abierto como si fuera negativo, ¿no? Porque yo utilizo Google, al igual que ustedes, para buscar esa información y encuentro literatura denominada gris, pero me preocupa porque hay tanto disponible
y hay tanto que cualquier persona puede acceder a ella, y no me refiero a la gente que sabe lo que está haciendo, lo que me preocupa, sino me refiero a los que están en la licenciatura, quienes apenas están iniciando el mundo académico, aquellos que sí tienen la habilidad de reconocer lo que es un buen artículo. Pues solamente pues podemos hablar en términos especulativos, ¿no? Yo sé que ellos no saben cómo identificar un buen producto, y ese es el problema. Yo vengo de una organización que enfatiza sobremanera la calidad y la evaluación del contenido. Así es que me pone muy nervioso, y siempre se lo digo a las universidades cuando hacemos nuestras visitas, y en particular a los bibliotecarios, también a los investigadores de repente, pero muy pocas veces tengo a personas que están en la licenciatura enfrente de mí y platicamos al respecto, pero lo que me dicen los bibliotecarios es que con lo que más lidian y se les complica es la generación de Google, y lo dijo Chip en su presentación. ¿A dónde van primero a buscar? No se van a la biblioteca ni a la página de la biblioteca, sino se meten a Google, probablemente. Así es que para quienes están a nivel licenciatura, de ahí empieza. A lo mejor deciden regresar a la página de la biblioteca, pero tal vez no. Entonces, la analogía que yo utilizo es la de la comida rápida. Pues van a conseguir lo que tengan enfrente, lo que les salga rápido, lo que puedan acceder de la manera más rápida. Bueno, uno es lo que comes. Si comes basura, pues sacas basura. Y esto me preocupa mucho, y no sé si estoy exagerando un poco, y pues a lo mejor estoy exagerando con mis preocupaciones, pero las comunidades académicas del mundo hasta cierto punto pues sí tienen cierto control sobre la producción, pero el tema con Google es que en términos tecnológicos es fantástico, sí provee acceso y siguen mejorando, pero no hay vigilancia de los contenidos, a eso no se dedican, y nunca les va a preocupar los contenidos. Así es que ustedes serían los que deberían de preocuparse por ello, y nosotros también como proveedores, por supuesto, como proveedores de información. Ahora, nuestro recurso Web of Science, que es nuestro recurso más conocido, siempre ha seguido esa filosofía, y los proveedores de información, los terceros, bueno, sí están de acuerdo con la calidad, pero en un acceso abierto, ¿quién cuida la calidad? Y lo hemos visto, incluso en revistas revisadas por pares, de repente se retractan, a veces porque ha habido casos de fraude. ¿Qué tanto va a estar disponible y en qué modalidad, en qué formato? Bueno, pues esas son las preocupaciones. Y no me refiero a ponerle una barrera al acceso. No me estoy refiriendo a cómo llegar a la información. Eso nunca lo querremos ver. Pero el problema es tener mala información. Yo uso Wikipedia. La mayoría de nosotros usamos Wikipedia. Pues sí, han creado gente información errónea. ¿Por qué? Porque se puede. Y ahora, ¿esa información tiene respaldo? Esa información que vemos, pues nos da un indicio de quién la respalda. ¿Y eso lo va a cotejar un universitario? No lo creo. Ese es el problema, porque no se van a tomar el tiempo de confirmar sus fuentes, y si se enseñan con estos malos hábitos, ¿qué va a pasar más adelante? Así es que la responsabilidad está en manos de, pues, a dónde quieren llegar, a quién van a seguir de ejemplo, al profesor, a los bibliotecarios, y pues nosotros que presentamos la información y presentamos información de calidad, pues bueno, tenemos un tema muy importante que analizar. Yo creo que debí de haber cambiado el término. A lo mejor debí de haber puesto, en vez de acceso abierto, a la Internet abierta, porque puede causar confusiones. Pero en lo que me refiero a la autoridad y a la integridad, tenemos cierta responsabilidad aquí en esta sala para pues cuidar la calidad de los productos. Y en un futuro muy cercano, Google pues sí va a revelar, bueno, ya empezaron a hablar de ello, van a dar cierto acceso a información, pero van a poder crear perfiles de los investigadores. El investigador podrá crear una lista de publicaciones
y va a poder acumular citaciones en su perfil y citas por artículo, es decir, un perfil que pues sea de alguna manera una manera de incidir y fomentar el trabajo del investigador. A primera vista, pues qué maravilla, porque Google está disponible, cualquier persona lo puede usar, y luego si empiezas a buscar, a ver, se pueden crear perfiles. ¿Y qué tal si deciden, bueno, este perfil ya no, y abro otro? Y empecé a ver por qué cambiaron el perfil. Bueno, no estoy diciendo que está mal crear tantos perfiles o que esté bien, sino que sí tiene que haber ciertas normas, tiene que haber de alguna manera la posibilidad de subir las notas de una clase, por ejemplo, ese tipo de notas que hayan sido citadas. Y mi primer pregunta sería, bueno, una nota de las clases que haya sido citada, ¿por quién? ¿Quién está tomando ese contenido? ¿Quién publica un artículo a partir de ese tipo de notas? Eso pues no lo vemos nosotros, pero sí en este entorno Google. ¿Conviene, no conviene? No lo sabemos, depende de las normas que se definan. ¿Cuál va a ser la norma? Pues aquí no hay. Entonces, estos son los elementos que pongo a su consideración y estos son los temas que veo que van a empezar a surgir en el futuro cercano. La primera observación que hago es, pues se está cambiando la dinámica en la que interactuamos los proveedores y las universidades, y volvamos al acceso abierto y qué es lo que tendríamos que empezar a considerar. Bueno, algunas cosas son maravillosas y otras dan pavor. Ahora, lo último que quiero mencionarles, y bueno, no quería dedicarle tanto tiempo, perdón, me estoy adelantando a las diapositivas, pero quisiera compartir con ustedes esta observación. Yo visito muchas universidades y la mayoría están en los Estados Unidos y Canadá, y incluso antes de que se sucediera la crisis económica, pues los presupuestos en muchas universidades pues no habían aumentado, en algunos y hasta empezaban a haber recortes, o si había aumento era mínimo. Sin embargo, en los últimos 5 años, en un porcentaje mayoritario de los lugares que he visitado, bueno, se han renovado las bibliotecas, se ve que están remodelando las universidades, y sé que en el mundo universitario, por lo menos en Canadá y en los Estados Unidos, estos fondos vienen de distintas fuentes para que se compren más recursos, para que se renueve la biblioteca, pero les puedo decir que he visto 6 o 7 nuevos Starbucks en las bibliotecas, o cafés donde no había. Nada más en los últimos viajes que he visto, ahora ya veo que hay cafeterías, cafés, y pues ahí el tema es fomentar las redes sociales, y lo entiendo, pero ¿por qué? ¿Por qué veo que eso sí pasa y el presupuesto de la biblioteca se va recortando? Entonces, ahí vemos que eso sí pasa, pero las colecciones no crecen igual. Entonces, estamos construyendo la infraestructura para una mejor comunidad y que interactúen socialmente mucho mejor. Y aquí escucho que dicen que la gente ya no va a la biblioteca, y eso me hace preguntarme qué está pasando. ¿Se hace para tener más gente o por qué? ¿Por qué eso sí se hace y no se aumenta el presupuesto para fomentar las adquisiciones? Aquí no tengo respuesta, esta es nada más una observación que quiero compartir con ustedes, y pues ¿por qué estará pasando? Y pues yo creo que esta situación tendría que revertirse si es que queremos tener un mundo basado en la información virtual en las manos de los usuarios. Estas son 3 observaciones. Las primeras 2 pues se basan en lo que me importa a mí personalmente por el trabajo que hago de manera cotidiana, y es lo que preveo para el futuro. Muchas gracias.